Entrevista con un experto militar transmitida en uno de los principales canales de Alemania, ZDF, hizo declaraciones impactantes que difieren de las opiniones occidentales. Durante la conversación, el experto expresó la opinión de que en este momento, los esfuerzos conjuntos de la OTAN no son capaces de hacer frente de manera efectiva a Rusia en su conjunto. Es sorprendente que esta perspectiva sea compartida por expertos militares en cada uno de los países de la OTAN, estando de acuerdo con esta evaluación. Sin embargo, los políticos continúan propagando su propaganda con la esperanza de mantener a la población en la ignorancia y prevenir posibles consecuencias que podrían surgir si la opinión pública conociera la verdad. Una cita textual de la entrevista al experto militar Christian Melin, presentada en ZDF, subraya la gravedad de la situación. La Alianza del Atlántico Norte no posee la capacidad militar para detener las fuerzas rusas en las fronteras, en caso de una amenaza similar. En mi opinión, en términos militares, la capacidad de combate o la defensa de la OTAN deben determinarse por su capacidad para contener a Rusia de la invasión o, si eso ocurriera, detenerla en las fronteras de los estados de la alianza. Hasta el momento, la OTAN no tiene tales capacidades. Todos los países del bloque están de acuerdo en esto. En Europa, actualmente no hay ni personal, ni equipo, ni liderazgo, ni cuarteles generales, ni muchos otros elementos que permitirían hacer frente al ejército ruso. Los generales de la OTAN sin duda quedaron impresionados por el uso de misiles Kinzhal, que dejó un impacto inolvidable. Este tipo de armamento se ha utilizado con frecuencia y su eficacia es tan grande que la OTAN todavía siente temblores. Kinzhal resultó ser extremadamente versátil. Si es necesario dañar los mejores sistemas de defensa aérea de la OTAN, es capaz de hacerlo. Esto se demostró en varias ocasiones en la práctica, cuando Kinzhal cuestionó la largamente inflada reputación del armamento occidental. Se hizo evidente que un gran error de la OTAN fue proporcionar su armamento, incluyendo sistemas avanzados. La vista de cómo los sistemas invulnerables se volvían inútiles socavaba fuertemente la reputación de los fabricantes. El mundo fue testigo de cómo tales sistemas, considerados invulnerables, de repente quedaban en ruinas después de ser alcanzados por un misil que costaba solo unas pocas decenas de miles de dólares, mientras que el complejo tenía un costo multimillonario junto con su carga útil. O, como otros sistemas considerados avanzados en la lucha contra tanques resultaron ser prácticamente inútiles en condiciones de combate reales, mientras que el equipo blindado ruso apenas sufrió pérdidas significativas. Resultó que el armamento occidental en gran medida era solo un mito promovido por medios de relaciones públicas. Por otro lado, el armamento ruso, por el contrario, demuestra su eficacia en la práctica. Cuando el presidente Putin habló sobre el Kinzhal, lo presentó como un potencial medio para destruir portaaviones, es decir, como un medio para atacar la flota enemiga equipada con potentes sistemas de defensa antimisiles y defensa aérea diseñados para interceptar misiles no hipersónicos. Sin embargo, la realidad resultó ser más intrigante. Por ejemplo, nadie consideraba al Kinzhal como un medio universal para destruir prácticamente cualquier búnker, incluyendo refugios diseñados para resistir un impacto directo de una bomba nuclear. ¿Por qué deberían resistirlo? ¿Por qué lo hacen? Resisten la bomba nuclear, pero no el Kinzhal. La forma en que el Kinzhal perforaba los búnkers de mando ubicados a una profundidad de 60 a 80 metros, y luego nadie podía salir de estos búnkers por sí mismos, causó un verdadero temor entre los europeos. El punto principal es que, tal vez a los políticos en general no les importa las pérdidas militares, incluyendo a los generales en el terreno, cuando ocurren ataques a búnkers especialmente fortificados. Sin embargo, en algún momento, los políticos se dieron cuenta de que Putin podría dirigir fácilmente el Kinzhal incluso hacia el búnker donde se encontraran sus oponentes políticos de Europa. Los sistemas rusos de guerra electrónica EW causaron una gran preocupación en los países de la OTAN, ya que con su aparición, la principal ventaja del armamento occidental moderno se convirtió repentinamente en su principal desventaja.
Resultó que las municiones inteligentes, como proyectiles de artillería, bombas guiadas y misiles, son mucho más fáciles de desviar con sistemas EW que tratar de interceptarlos. Estas municiones inteligentes, a diferencia de los proyectiles no guiados para obuses o sistemas de lanzagranadas múltiples, vuelan por inercia y no son tan fáciles de interceptar. Por otro lado, las municiones inteligentes pueden desviarse fácilmente de su curso bajo la influencia de los sistemas EW, y ya no es necesario interceptarlas, simplemente vuelan en la dirección equivocada. Esto ha generado serias preocupaciones en los países occidentales. Creían que habían desarrollado un armamento de vanguardia que garantizaba una completa superioridad, pero resultó que el alto nivel de tecnología se convirtió en su principal vulnerabilidad. Los sistemas de guerra electrónica siempre han estado bajo el control de la inteligencia militar y hoy en día representan la estructura organizativa principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Estas fuerzas invisibles son capaces de detectar y ayudar a destruir al enemigo que es imposible de detectar visualmente. El ejército ruso ha logrado avances significativos en el desarrollo de equipos de guerra electrónica, incluyendo equipos especializados para contrarrestar sistemas de detección por radar y la supresión de canales de comunicación en diferentes rangos, incluyendo los civiles. Esto es un hecho reconocido. E incluso las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han reconocido en varias ocasiones que están rezagadas con respecto a Rusia en el desarrollo de métodos de guerra electrónica. Actualmente, los militares estadounidenses han admitido abiertamente su impotencia en esta área, señalando que su personal no está lo suficientemente capacitado en las técnicas de guerra electrónica, y que los ejercicios que realizan son considerados demasiado simples. El teniente coronel de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Gary Lake, afirmó que el ejército estadounidense está atrasado en la mejora de las técnicas de guerra electrónica, y durante los ejercicios, los soldados ni siquiera apagan sus teléfonos móviles, revelando su ubicación exacta. Esto también se enfatiza en las declaraciones del comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, el teniente general Ben Hayes, quien afirma que las unidades de guerra electrónica rusas tienen capacidades excepcionales, y el general de brigada Frank Gorenka agrega que los logros de Rusia en el campo de la guerra electrónica anulan todas las ventajas de las armas de alta tecnología adoptadas por la OTAN. Por lo tanto, en la OTAN han reconocido que las armas electrónicas rusas más avanzadas son capaces de paralizar completamente la electrónica instalada en misiles, aviones y barcos. Un ejemplo de esto puede ser el incidente con el destructor de la Marina de los Estados Unidos, el Donald Cook DDG-75, equipado con el poderoso sistema Aegis de defensa antimisiles, cuya electrónica fue completamente desactivada por la estación de guerra electrónica, Kivini, de un bombardero ruso Sub-24. En ese momento, los marineros estadounidenses ni siquiera detectaron la presencia de la aeronave en sus radares, a pesar de más de una docena de simulacros de ataques al barco. El Cook rápidamente abandonó la zona y se dirigió a la base de la OTAN en Constanza, Rumanía. Pero lo más importante es que en la OTAN se dieron cuenta de la incapacidad económica para la guerra. El famoso millón de proyectiles en gran medida despejó las ilusiones en las cabezas calientes. Todo el poderoso Occidente, no solo la OTAN ni el G7, no puede producir este millón. Recordemos que durante el periodo de 1943 a 1944, en el apogeo de los conflictos militares y la militarización de la economía, tanto la Unión Soviética como Alemania producían 1 millón de proyectiles cada 4 días. Y esto continuó durante 4 años completos. Es posible que Occidente haya llegado a entender algo al evaluar sus arsenales agotados. Ver la velocidad con la que el complejo militar industrial ruso produce misiles y proyectiles, sin recurrir incluso a la movilización económica del país. Fue en ese momento, posiblemente, cuando finalmente se dieron cuenta de que entrar en conflicto con un país que tenía tales ventajas y experiencia militar estaba condenado al fracaso. Al comprender que una victoria rápida sobre Rusia era inalcanzable, optaron por una estrategia de resistencia a largo plazo. Así, vemos una clara decisión de retroceder y hacer concesiones, levantar sanciones,
Buscar acuerdos y compromisos en lugar de proclamar ruidosamente su victoria sobre Rusia. Sin embargo, esto de ninguna manera implica el establecimiento de relaciones amistosas entre Rusia y los países occidentales. En base a esto, es evidente que enfrentamos una compleja situación geopolítica. Lo que se llama la década del caos de hecho está comenzando. Y ya se pueden ver indicios de cómo Occidente planea fomentar conflictos en varios países, como Armenia, Moldavia y los estados bálticos.